Bueno, el ataque, mientras tanto, de Israel, los bombardeos continúan y también el bloqueo a los suministros en Gaza como represalia, así lo han explicitado desde el gobierno de Israel, ante los ataques realizados el sábado por Hamas. El conflicto ha cobrado ya la vida de miles de personas en ambos territorios. Bueno, vamos a conversar con Darío Teitelbaum, chileno que vive cerca de la zona de Gaza, para conversar precisamente sobre la situación. Gracias por estar con nosotros, Darío. Hola, buenas tardes a ustedes. Y solamente, yo no soy chileno, me gustaría serlo. Viví un par de años en Chile. Gracias por la aclaración también, Darío. Esta conversación es muy valiosa para nosotros, fundamentalmente porque nos permite tener desde tu experiencia y de primera fuente, además, una noción de lo que está ocurriendo allá. Darío, cuéntanos cómo ha comenzado esta jornada, por ejemplo, este día jueves, después de ya más de 5 días de intensos ataques, digamos, en territorio israelí y también, por supuesto, la Franja de Gaza en las últimas horas. Sin ninguna duda, estamos transitando, luego de la masacre, estamos transitando la tragedia. La tragedia que tiene que ver con lo que ocurrió a partir del sábado a las 6:30 de la mañana, cuando, digamos, en una cortina de humo de misiles, los asesinos del Hamas entraron en la Franja de Gaza, de la Franja de Gaza. Israel, ustedes saben los resultados, así que no voy a entrar nuevamente en los números porque son terroríficos. Sí. Junto con esto, tiene que quedar claro que el uso de la palabra represalia no es un uso correcto, también si lo usa Israel. Estamos hablando de la necesidad y el derecho de ajusticiar a cada persona que sea autor de estos actos, sea un actor intelectual o un actor concreto. Habiendo dicho esto, también hay que tener en cuenta que la Franja de Gaza viven 2 millones de palestinos y 15.000 a 20.000 terroristas. Y como nosotros no somos eso es evidente. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible, en la medida de lo posible, de tratar de evitar sufrimiento de no involucrados. Sí. Fuera de eso, te puedo decir que Israel, su por lo menos plan ahora, o lo que está trabajando es terminar con las bases y la infraestructura combativa del Hamas, y se está hablando o se está pensando el tema de la entrada terrestre a Darío, Gaza, que eso abriría una historia absolutamente diferente. Darío, y después de la impactante y violenta incursión que desarrolló Hamas el sábado, que es lo que desata en definitiva todo este conflicto que estamos presenciando, me gustaría que tú pudieras contarnos sobre cómo lo viven ahora, después de estos días, en territorio israelí. ¿Cuál es el ambiente que se vive allí, en la comunidad, en el sector donde tú vives, después de lo que ha ocurrido este fin de semana? ¿Cómo están llevando ese proceso tan traumático? Permíteme agregar algunos datos que van a aclarar justamente tu pregunta. Yo vivo a 7 kilómetros de la Franja de Gaza. Sí. En este momento estoy evacuado en el centro del país. Ya, digamos que la región nuestra, lo que se llama el Consejo Regional Eshkol, que es la zona, el epicentro más grande de este ataque barbarie, perdió 1.000 almas, de 13.000. Me parece que este número habla por sí mismo. El kibutz Be'eri, que es un kibutz pujante, o fue un kibutz pujante, de 900 almas, perdió 118 y están desaparecidos 23. De manera que no son solamente los números, ya que 1.200 muertos, asesinados, son 1.200 veces uno, sino también es el exterminio de comunidades. Prácticamente nada va a volver a ser como fue antes. El país lo vive con toda la atención necesaria y incluso también con alguna clase de histeria. Por un lado, por el otro lado, esto despierta muy interesantes olas de
de solidaridad, de voluntarismo, Sí, de conseguir comida para los soldados. Lamentablemente, sí, la sociedad civil tiene que hacer lo que el Estado no logra hacer por lo pronto. El Estado de Israel está en una profunda deuda con sus ciudadanos. sí. Darío, tú dices, nada volverá a ser como antes, ¿no? Haces esa reflexión. ¿A qué te refieres? ¿Qué implicancias crees tú que va a tener de manera permanente lo que ha ocurrido el fin de semana allí en Israel? Tiene estos dos aspectos, Ujú. el aspecto micro y el aspecto macro. Si hablo de la región mía, van a necesitarse 4 años para reconstruirla. La destrucción de por lo menos 7 kibutz es absoluta. Y eso también significa que muchísima gente va a dejar la zona, de manera que estamos no solamente ante la masacre, Ujú. sino también ante un potencial debacle a nivel de población. Más allá de eso, y ya mirándolo un poquito macro, yo creo que esto es un antes y un después en el sentido de que una doctrina de seguridad de Israel fracasó de la misma manera que lo hizo en la guerra de Yom Kippur del 73. La única diferencia es que cuando fracasó ahí, la primera línea fueron soldados y aquí la primera línea fueron bebés. Y esto también va a exigir un cambio de prioridades significativos propuestos, en los presupuestos gubernamentales Ujú. y también de un pensamiento nuevo sobre el funcionamiento del ejército de Israel, que esta vez, como la caballería en las películas norteamericanas, no llegó a tiempo. Sí, bueno, eso tiene implicancias prácticas, por cierto. Ahora, desde el punto de vista de la sociedad israelí, Darío, desde el punto de vista emocional, de la forma de abordar este conflicto, ¿cómo crees tú que va a impactar en ese sentido a la población israelí? La unificación de la sociedad israelí alrededor de esta tragedia y la necesidad de acción va nuevamente a causar alguna clase de unidad, voluntarismo, etcétera, etcétera, que en realidad es muy importante para que los soldados de Israel puedan tomar sus acciones, para que la sociedad se restaure poco a poco Ujú. su normalidad. Junto con esto, no te olvides que la ciudadanía israelí está de una u otra manera dividida eh, y la división tiene que ver con las políticas gubernamentales del gobierno de Netanyahu y sus alianzas de extrema derecha. Ujú. Ya que estamos en guerra, no nos vamos a dedicar a lo político ahora, pero hay que decir que esto no es la culpa absoluta, es del Hamas. Junto con esto, la responsabilidad política se salda en las urnas. Ajá. Darío, ¿y tú crees que esto va a marcar un quiebre también que puede ser profundo en la forma, en la relación entre palestinos e israelíes? Tú hacías una distinción muy precisa No, al comienzo de la conversación. Tú decías, mire, en Franja de Gaza no, viven no, más de no, 2 no. millones de palestinos, pero solo un puñado son terroristas de Hamas. Por eso te pregunto por esa relación, ¿no?, entre israelíes y palestinos y qué efecto puede tener. Te lo devuelvo con una pregunta. Desde el sábado de la mañana a la fecha, ¿cuántas manifestaciones escuchaste que hubo entre los árabes israelíes? Cero. ¿Cuántos disturbios hubieron en los territorios ocupados o Ujú. la Cisjordania, como otros lo llaman? Muy pocos. Quiere decir que los palestinos de la Cisjordania y los árabes israelíes, ciudadanos del Estado de Israel, Ujú. quieren diferenciarse del Hamas. De manera que ellos también dicen de esta manera, por su silencio, nosotros no somos ellos. Estemos acongojados o no, nosotros no aceptamos esta brutalidad y nosotros no queremos que alguien diga que nosotros somos Hamas o ISIS, Ujú. porque lo que hizo el Hamas es simplemente elevar el umbral de horror. Ujú. Darío, y en ese sentido, ¿cómo ves tú lo que está ocurriendo hoy día en Gaza?
y las acciones que está llevando adelante el gobierno de Benjamín Netanyahu, con los ataques que están llevando adelante y con lo que ha significado también desde el punto de vista del sufrimiento de la población y de aquellos que son inocentes. Leía el testimonio de un palestino que vivía ahí en Gaza en el diario El País y decía, nosotros no hemos hecho nada, no sé por qué estamos viendo esto. Claro. Bueno, primero que nada hablemos de los 200 y algo de rehenes que tiene Israel en manos del Hamas y el Jihad Islámico. Estamos hablando de ancianos, estamos hablando de niños e inclusive de bebés en cautiverio. Quiere decir que el Hamas se va a parapetar como un escudo humano con estos rehenes, de la misma manera que lo hace con la población civil, ya que los centros de acción del Hamas están ubicados justamente en medio del lugar densamente poblado. Más allá de eso, no sé si lo tenés como dato, pero me parece bueno agregarlo, la comandancia del Hamas está 20 pisos por debajo del hospital central de Gaza, Shafia. Quiere decir, digamos, ante unas acciones de Israel que son en realidad resultado de dos cosas: el ataque del Hamas a Israel y del hecho de que el Hamas tomó como rehenes a sus propios ciudadanos. Uh-huh. Ajá. En ese sentido, Darío, ¿tú consideras que es correcto seguir con este bombardeo sobre Gaza, con las decisiones que está adoptando el gobierno de Israel también respecto a la franja de Gaza? Estamos con algún problema de comunicación con Darío Teitelbaum, ciudadano argentino, vivió acá en Chile también durante algunos años, que actualmente está residiendo en Israel, a 7 kilómetros de Gaza. Estaba en contacto con nosotros a esta hora para poder conocer más de lo que está ocurriendo, sobre todo de cómo se están viviendo estas horas posteriores y estos días posteriores al brutal ataque que sufriera Israel el día sábado y a los bombardeos que han continuado también desde Israel hacia la franja de Gaza. Una mirada también distinta respecto al ambiente que se está viviendo en Israel, a la mirada de la sociedad civil también sobre lo que allí está ocurriendo. Darío es presidente además de la Unión Mundial de Meretz. Darío, creo que ahora ya te retomamos el contacto, ¿no? ¿Nos escuchas? Sí, de audio. Sí, perfecto. Sí, nosotros te podemos escuchar bien, por lo menos para concluir la conversación, Darío. ¿Cómo crees tú que se proyecta el conflicto a partir de ahora, Darío, después de lo que ha ocurrido durante esta semana? ¿Darío? Sí, los escucho. Para concluir Sí. charla. Sí, la última pregunta, Darío, tenía que ver con la mirada que tú tienes respecto a cómo se puede proyectar, crees tú, el conflicto a partir de lo que ha ocurrido esta semana. Yo soy un activista por la paz hace 45 años, a favor de 2 estados para 2 pueblos. Vivo la concepción de que la única solución al conflicto israelí-palestino es por medio de acuerdos, con seguridades, parecidos a los que hicimos con Egipto, con Jordania y otros que se están tejiendo. Yo creo que lo que hizo el Hamas va a aplazar toda posibilidad de diálogo, pero Israel debe fortalecer la autoridad nacional palestina para que pueda ser alternativa al Hamas. De esta manera, cuando llegue el tiempo, cuando las heridas se cicatricen, cuando haya una circunstancia mundial positiva, se pueda tratar de reanudar alguna clase de diálogo que por lo pronto parece imposible. Bien, Darío Teitelbaum nos ha acompañado esta mañana aquí en Noticias Express. Darío, gracias por tu tiempo y el contacto, muy amable.